La mayoría, fijándose en ciertas costumbres y tradiciones culturales, se refieren a la Epifanía del Señor como el Día de los Tres Reyes Magos o de los Santos Reyes Magos. Eso está bien, con eso no hay problema. Eso no tendría que ser obstáculo, desviación o distracción siempre y cuando no se desvíe o distraiga del sentido verdadero de ese día, de esa festividad y de su significado correcto. Porque el relato bíblico de Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 12, en que el Señor Jesús es manifestado a los gentiles a través de la búsqueda y adoración de los magos o sabios de Oriente, tiene un propósito más profundo, que va más allá de las costumbres populares, para apuntarnos al sentido cristológico y de salvación universal revelada a los pecadores, más allá de los contornos geográficos de Israel o por descendencia de sangre o raza. Y hacer plena la intención divina de un pacto nuevo en Jesucristo que incluya a todo el mundo. Y de esto, my friend, es que trata la Epifanía del Señor. La Epifanía que celebramos como fiesta en nuestros calendarios litúrgicos. Mira, la palabra Epifanía proviene del griego epifaneia, que significa manifestación o aparición. Obviamente se refiere a Jesucristo. Obviamente aquellos sabios de Oriente buscaban al Rey y por eso siguieron la estrella. Ellos siguieron la estrella para encontrarse con el Mesías, el Rey, el Señor y Salvador del mundo. Pero hoy, por otro lado, mucha gente sigue a los mentados Reyes Magos solamente para celebrarlos a ellos, para bailar, comer, beber y repartir y recibir regalos. Eso es todo para mucha gente. Ay, Fer, me dirán algunos de ustedes, ay, Fer, ya te volviste un fanático. ¿Eres un fundamentalista ahora? Espérate un momento, espérate ahí. ¿Cómo es que tú dices? ¿Cómo? ¿Quiénes son los fanáticos? A ver, ¿quiénes son los fanáticos? Ellos, los que basan su alegría y expectativas en costumbres nada más, en jolgorios, bebelatas, como decimos en Puerto Rico, bailes e intercambio de regalos, en verbenas y creencias sincretistas, o nosotros los cristianos que nos basamos en el hecho histórico de la manifestación de Dios en Cristo para las naciones. ¿Quiénes son los fanáticos? ¿Nosotros lo somos? Los que nos basamos en la historia, en el fundamento de la doctrina revelada y la solidez de razonamientos teológicos serios y consecuentes. Sin embargo, por otro lado, hay que aceptarlo, lo reconozco, que del mundo y sus concupiscencias no podemos ni debemos esperar lo verdadero según Dios y su santa palabra. Pero de nosotros y nuestras iglesias es la responsabilidad. Entonces, sigamos celebrando la Epifanía como extensión de la Navidad. Celebremos la Epifanía para seguir profundizando en el misterio de la encarnación y su impacto universal para la salvación de todos los que creen en el hombre, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y que nació de la Virgen María en Belén de Judá hace 2000 años. Ojalá en nuestras iglesias, en las iglesias de todo el mundo, además del relato de Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12, se proclamara también el de Isaías capítulo 60, versículos del 1 al 6. ¿Para qué? Para descubrir todo esto, mientras consideramos la manifestación de Cristo en toda la revelación de Dios en la Biblia y en nuestras vidas. Ya que mencionamos el texto de Isaías, vamos a leerlo, te lo voy a citar. Dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. ¿La luz de quién?
La luz de Cristo, obviamente. Sigo. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, obviamente. Sigo. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz. ¿La luz de quién? La luz de Cristo. Continúa diciendo, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira. Todos se reúnen, vienen a ti. Escucha, todos se reúnen ¿para qué? Para ir a Él. ¿Quién es Él? Cristo. Continúo. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar. La riqueza de las naciones vendrán a ti. ¿Ir a dónde? A Cristo, obviamente. Continúo. Una multitud de camellos te cubrirá. Camellos jóvenes de Medián y Efa. Todos de Sabá vendrán, traerán oro e incienso y traerán, escucha bien, buenas nuevas de alabanzas del Señor. Así traduce la versión de los 70, es decir, el Antiguo Testamento griego. Buenas noticias de evangelio. O sea, traerán el evangelio de las alabanzas del Señor. ¿El evangelio de quién? El evangelio de Jesucristo según Jesucristo. Así que la Epifanía del Señor no solo celebra un evento histórico, sino que también proclama la naturaleza universal y salvadora de Jesucristo, destacando su manifestación como Rey y Redentor de toda la humanidad, y que se aplica a las almas que creen en Él, en Cristo. Por eso te digo, mira al niño Dios en el pesebre. Mira al Emanuel. Busca al Verbo que habitó entre nosotros y del cual vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. No sigas a los magos que se desviaron. Sí, se desviaron a Jerusalén y pusieron en riesgo al Señor sin quererlo, claro. Pero así fue. Y por lo cual luego ocurrió aquella matanza de niñitos que conocemos como los santos inocentes. Pero claro, era de esperarse. ¿Sabes por qué? Porque la estrella que ellos seguían era un signo de la naturaleza que usó Dios como revelación natural, pero que no era lo más seguro y exacto para ir a donde estaba el Rey y Mesías. Óyeme, toma en cuenta que la estrella se desvaneció cuando amaneció. Por eso terminaron en Jerusalén, en donde, claro, era lógico que estuviera el Rey de los judíos. ¿Te das cuenta? La naturaleza, a través de aquella manifestación celeste y el razonamiento astronómico y astrológico de aquellos sabios, no fue suficiente. No fue suficiente. Ellos necesitaron la palabra de Dios para dar con la ubicación exacta de la manifestación de la realeza divina en Cristo para todas las naciones. Y por eso se orientaron certeramente cuando les dijeron de la profecía de Miqueas 5:2 sobre el lugar del nacimiento del Señor. Es cierto que se puede destacar la estrella. Mira, yo no estoy negando esto. No lo podemos negar. Es cierto que se puede destacar la estrella que condujo a los sabios de Oriente. Y se puede tener en cuenta la inteligencia de aquellos sabios para calcular los tiempos y los lugares. Sin embargo, lo que voy a destacar para ti en adelante
es que la Sagrada Escritura es lo más seguro para dar con Jesús como revelación universal de Dios para salvar. Epifanía, my friend, epifanía. Sí. Sin la revelación especial es la Sagrada Escritura. Sin la palabra de Dios es imposible saber infaliblemente sobre Jesucristo y dónde y cómo encontrarlo. Por eso, a continuación, te voy a hablar sobre la palabra de Dios como la verdadera estrella, la estrella verdadera que es más segura y certera, más certera que aquella que siguieron los magos de Oriente. La palabra de Dios es también más sabia que aquellos sabios y más certera que los cálculos que ellos hicieron. La palabra de Dios es la estrella que hoy brilla siempre para señalarnos a Jesús, para encontrarlo, reconocerlo y conocerlo. Entonces, mis queridos hermanos cristófilos, la estrella que le señala al mundo la ubicación exacta del encuentro con Dios y su Mesías Jesucristo es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y te lo demuestro en 3 puntos. Voy rápido, pendiente. Primer punto, la Escritura es la estrella verdadera que guía hacia Cristo. O sea, mejor que la estrella que condujo por la noche a los sabios al lugar donde estaba Jesús, la Escritura tiene el propósito de dirigir a las personas hacia Cristo en todo tiempo y de forma infalible. Si Jesús mismo se representa como el cumplimiento o se establece como el cumplimiento de las Escrituras. Lo tienes en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Son las Sagradas Escrituras las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Y en Lucas también, capítulo 24, versículos 44 al 47, dice, entonces él les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, aquí el Señor describe al canon completo que había hasta ese momento revelado por Dios. Continúo. La cita la continúo ahora. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito. ¿Cómo está? Escrito. Escrito está. Que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Epifanía. Mira, el gran obispo griego del siglo IV, San Cirilo de Jerusalén, dice, otra vez la palabra, toda la Escritura divina anuncia al Señor, todas proclaman al Hijo de Dios. Segundo punto, la Escritura es la luz. Sí, la Escritura es la verdadera estrella que alumbra, disipando las tinieblas. La Escritura es la luz en las tinieblas que las disipa y lo hace todo claro, diáfano, seguro. La Escritura disipa la oscuridad, dando claridad, seguridad y dirección. Infinitamente más y mejor que la estrella que iluminó el camino de aquellos sabios de Oriente. Sé que a muchos le viene a la mente
el famoso versículo 105 del Salmo 119 que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara y lumbrera, para que nadie se pierda, para que nadie se extravíe, para que nadie se confunda. A propósito de ese versículo, el doctor Lutero lo comenta y dice lo siguiente. Aquellos hermanos católicos que están en sintonía con nosotros, tranquilos, porque también vamos a decir algo con respecto al catecismo, ¿okay? Vamos, aquí le estamos hablando a todos. Dice el doctor Lutero: la escritura sola es el verdadero sol que estrella, mi hermano, que estrella, verdadero sol que disipa todas las tinieblas y nos muestra claramente el camino hacia Cristo y la salvación. Claramente, en la escritura está todo lo necesario para la salvación del hombre. Está todo claro. Hay cosas que no son esenciales, hay cosas que son debatibles, hay cosas que no están claras. Pero las Sagradas Escrituras, en cuanto a su tema principal, que es Jesucristo y su obra para la salvación y restitución del orden temporal, está revelado claramente en la Escritura. El famoso comentarista bíblico Matthew Henry dice al respecto: el Evangelio de Cristo es como una estrella en la noche más oscura. Guía a los buscadores hacia el Salvador y los protege del peligro del error. La Sagrada Escritura, en la Sagrada Escritura no hay error. Así que pendiente a la estrella del superlibro, la Sagrada Escritura, para encontrarnos todos, tú y yo, con Cristo. La misma Iglesia Católica de Roma, en su catecismo, lo propone igualito en sus números 102 y 131. Aquellos que son fieles de la Iglesia Católica de rito latino, refiéranse al catecismo y lo verán claramente estipulado por su magisterio a través de ese documento. Bueno, el punto número 3. Con su revelación progresiva hacia Jesucristo, la palabra de Dios nos hace progresar, avanzar y desarrollar el encuentro y la relación correcta con Jesucristo. Los magos de Oriente avanzaron, iban acercándose. Se desapareció la estrella al amanecer y se confundieron. Pero la Sagrada Escritura nos hace avanzar, progresar, desarrollar la ruta certera para encontrarnos con Jesucristo, porque esa nunca se disipa, esa nunca desaparece, esa nunca se equivoca, esa siempre brilla. O sea, que al igual que los sabios siguieron aquella estrella equívoca hasta llegar a Cristo, la Escritura revela la forma segura, progresivamente, del plan de salvación que culmina en Jesús. San Pedro en su primera carta, de tantos textos bíblicos, escogí este, porque lo presenta muy elocuentemente. De hecho, es tan importante este pasaje que me refiero a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Hasta ahora he citado la Nueva Biblia de las Américas. Ahora este texto lo voy a citar de la versión Dios habla hoy para que tengamos la idea más clara. Dice, voy a citar: los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darle a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. ¿Te das cuenta?
Entonces nos va guiando la Sagrada Escritura a través de lo que los teólogos llaman la historia de la salvación, que es la manera en que Dios ha manifestado su voluntad a través de la santa revelación, a través de la Sagrada Escritura. Otra vez, ya que tenemos la Dios habla hoy aquí abierta, vámonos a Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Dice, sin embargo, ninguno de ellos recibió, esto es importante porque aquí se está refiriendo, debía haber hecho este preámbulo, aquí se está refiriendo a los grandes campeones de la fe, cuyas gestas se describen en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, los grandes campeones de la fe. Los justos del Antiguo Testamento. Se dice entonces sobre ellos, al final de ese capítulo 11 se dice, cito, sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, por la fe. Continúo, porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor. ¡Qué beneficio! ¡Qué maravilla! Había dispuesto algo mejor para que solamente en unión con nosotros, fueran ellos hechos perfectos. Por eso nuestro Señor dice, Abraham vio mi día y se gozó. Y de Abraham también se cuenta algo muy elocuente en ese capítulo 11 de la carta a los hebreos. Él no llegó a poseer la tierra prometida que se le había asegurado, que se le había garantizado, claro, pero la poseyó porque vio de lejos el reino, la patria celestial, a nuestro Señor y lo que nos comunica el Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Anticipó estos grandes beneficios que hoy tú y yo tenemos. ¡Qué maravilloso! San Ireneo de León, en el siglo II, hace tiempo, muy tempranito por allá, en el siglo II, dice, a través de muchas dispensaciones y etapas, Dios reveló su plan para la salvación de la humanidad, llevándonos gradualmente a la perfección mediante Cristo. Epifanía, my friend, epifanía. Sigamos con Hebreos, en el primer capítulo, versículo primero. Lo mismo, la misma idea. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ahora, hermano, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. De todas las confesiones cristianas, distinguí la confesión belga de 1561 en el artículo 3. Me parece que de todo lo que estudié lo condensa, lo pone más breve, pero más claro a la misma vez. Dice, cito, creemos que toda, me gusta esa palabra, creemos que toda la Escritura nos revela de manera progresiva la gloria de Dios en Cristo Jesús. La gloria de Dios en Cristo Jesús. Epifanía, my friend, te lo estoy diciendo, te lo repito, insisto, esto es la epifanía, de esto trata la epifanía. Y continúa diciendo la confesión belga, quien es el cumplimiento de todas, otra vez la palabrita, todas las promesas. Hoy hemos meditado en el relato glorioso de los magos que, guiados por una estrella en la noche, encontraron al Rey de Reyes, al Salvador del mundo. La estrella brilló en medio de la oscuridad, disipó las tinieblas y marcó el camino hacia Cristo. Esa estrella simboliza para nosotros de forma más excelente algo mucho mayor. La palabra de Dios, la Santa Escritura, el medio por el cual
Dios mismo nos guía hacia el arrepentimiento, la fe y la salvación. Como una luz de una estrella expone el paisaje oculto de la noche. Eso hace la santa ley de Dios, que ilumina nuestra verdadera condición. Nos muestra que estamos en tinieblas, rebeldes, pecadores, desviados del propósito de nuestro Creador. Estamos todos cortados con la misma tijera, decimos en Puerto Rico. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿O acaso seremos tú y yo los únicos pecadores en esta comunidad de YouTube? ¿O en todo el mundo? Yo sé que esta palabra es dura sí, pero es necesaria. La ley de Dios es necesaria, santa, justa, perfecta. Esa ley que nos revela la verdad. Hemos amado más nuestras ambiciones, nuestras pasiones, nuestras falsas estrellas. Mucho más todas esas cositas y juguetitos que al Dios vivo y verdadero. Esa ley nos deja desnudos ante la justicia divina. Como Herodes en el relato. Hemos intentado manipular lo sagrado para nuestros fines egoístas. Como los habitantes de Jerusalén, por otro lado, hemos permanecido quietos a la noticia del Rey que trae salvación. Sí, se conmocionó todo Jerusalén, dice el relato, pero ¿quién se movió? ¿Quién fue a Belén? Se quedaron con Herodes en torno al palacio. Esta luz, que es la palabra de Dios, no deja lugar para excusas. Somos pecadores, necesitados de la gracia del Dios Todopoderoso, que decide revelarse en la insignificancia y humildad de un establo en un pueblito perdido en una montaña. No en Jerusalén, no fue en Jerusalén. No en el palacio que ocupaba Herodes como rey ilegítimo que era, sino en una cueva al nacer y en una cruz al morir, para que luego sus discípulos fueran por todo el mundo, anunciando la epifanía de un Señor resucitado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En la estrella de la Escritura no hay solo una luz acusadora, no, sino también una luz de redención. Es el Evangelio. El Evangelio brilla mejor que la estrella de los magos, guiándonos a ti y a mí al pesebre donde está el Redentor. Allí, en ese niño, vemos la plenitud de la gracia y la verdad. Juan 1:14 de nuevo y Colosenses capítulo 2, versículo 9. Cristo no vino para condenarte, sino para salvarte. Para salvarte. Él cumplió la ley que tú y yo quebrantamos. Ya lo hemos reconocido. Ya dimos el primer paso. Él tomó sobre sí la oscuridad de tu pecado y del mío también. Y la soportó en la cruz, allí, en el Gólgota. En la montaña de la calavera, allí, la estrella de la salvación brilló más intensamente, disipando para siempre las tinieblas del juicio eterno. La luz que muchos no pudieron ver. La luz que muchos no pudieron ver o no quisieron porque se cerraron a ella, se taparon los ojos. La podemos ver tú y yo, hoy y ahora. Epifanía, hermano. Epifanía. El Evangelio
Entonces es la buena noticia de que hay un camino seguro para salir de la oscuridad de la culpa, la vergüenza y el miedo. Ese camino es Cristo, la luz del mundo, revelado, ya sabes, en la Escritura Santa. Él no solo señala el camino, Él mismo es el camino. ¿Te acuerdas? Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, hoy la palabra de Dios brilla ante ti constantemente y mejor que aquella estrella en el cielo. No sigas entonces las estrellas del mundo, de la razón engañosa o de tus propios deseos. No seas como aquellos miembros del clero religioso que se quedaron con Herodes en el palacio y no fueron con los magos a adorar al niño Dios. Pero hoy tú y yo nos levantamos. Tú y yo nos levantamos. Y como aquellos magos, seguiremos adelante, iluminados ahora por, como dice San Pedro en su segunda carta, iluminados por la palabra profética más segura, la cual hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Sigue la Escritura, sigue a Cristo, y al encontrarlo, no vuelvas por el camino antiguo, sino emprende uno nuevo. El camino de la fe, el camino de la obediencia y de la vida eterna. Y tú y yo decimos, amén. Por favor, ayúdanos en esta nueva etapa de desarrollo de este canal y nuestro ministerio. Te invito a que nos hagas una contribución a través del método fácil y seguro de PayPal. El enlace para esa donación lo encuentras en la descripción de este video. Por favor, ayúdanos si te es posible. Ahí también, en la descripción del video, verás los beneficios humildes pero sinceros que reciben mensualmente cada uno de nuestros bienhechores. Muchas gracias. Y de todo corazón deseo y oro para que tengas paz.